Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días. Hoy es martes 18 de enero del año 2022. Esta mañana el programa está diseñado para abordar dos temas de relevante importancia. En la primera parte de la entrevista hemos invitado a la mesa del transporte a dos representantes de ellos, al ingeniero Lucio Vázquez y al licenciado Luis Regalado, ambos en representación del gremio designados en la mesa del transporte, con los cuales abordaremos los distintos tópicos, los procesos por los cuales se está pasando. Y en la segunda parte de la entrevista tendremos al doctor Javier Argueta, el asesor jurídico de la presidencia, con el cual abordaremos temas jurídicos de la última cierre del año y sobre todo las expectativas para este año. Licenciado Regalado y el ingeniero Lucio, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, licenciado. Un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos con el ánimo pues, de poder discutir temas puntuales con respecto a lo que es el transporte público a nivel nacional y esperamos que sean de mucho aporte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues acá estamos siempre a la orden. Un saludo a la audiencia. Estamos listos para discutir sobre todo el impacto que tiene la reforma que ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Obras Públicas. Bien, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó, dijéramos, una ley transitoria para la estabilización de las tarifas para el sector de transporte. Pero para gozar de los beneficios, dijéramos, de esa compensación, se establecen también ciertos requisitos que ustedes como sector deben de cumplir. ¿Están preparados ustedes ya para empezar a cumplir esa normativa? La verdad es de que ha sido ahorita pues parte de los procesos que hemos venido llevando en los años con respecto a los requisitos de la compensación, con la diferencia que en esta ocasión hay varios requisitos que quizás no han sido como muy planificados para que se puedan cumplir. Sin embargo, ya es una ley y ahorita hay que respetar la ley y hay que tratar de apegarse a la realidad que tenemos dentro de lo que especifica la ley. Preparados o no, los compañeros han comenzado a partir del día de ayer a presentar ya su documentación para ir empezando a inscribirse en el año 2022 con lo que respecta a las cajas únicas, ¿verdad? Y cómo se llama, pues con dificultades, con todo cambio genera atraso en algunas cuestiones, pero se están haciendo. No podemos decir que no se están haciendo. Y que queremos hacer énfasis en algo. En realidad desconocíamos cómo venía el decreto. Fue una cuestión que nosotros la recibimos con asombro. Pero si ustedes están en una mesa, ¿no lo discutieron en esa mesa el decreto? No, nosotros no fuimos parte de ninguna discusión con el gobierno, ¿verdad? Nunca se nos invitó, el viceministro jamás nos dijo que iba a venir. Sabíamos de algunos requisitos porque se había en algún momento el año antepasado dispuesto algunas cosas, pero que nosotros realmente no abordamos el tema a profundidad pues con los funcionarios, ni tampoco, mucho menos con la Comisión de Obras Públicas, porque si ustedes se fijan, el decreto pues no tuvo discusión, ¿verdad? Fue una pieza de correspondencia que ingresaron ese día y ese mismo día fue aprobada. Lo que nosotros resentimos en algún momento es de que no estábamos listos nosotros para poder correr con todos estos requisitos y que realmente es una decisión de carácter político más no técnico. Ok, pero muchos de estos requisitos de los cuales se establece la normativa ya se los habían exigido anteriormente, o sea, no es algo que aparece
como que si fuera una invención en este momento. La verdad no es que desconociéramos o que no estuviéramos preparados, simplemente que hay frases dentro del decreto que cambian completamente la forma de cómo se va a presentar, ¿verdad? Entonces, dentro de esos requisitos, hoy nos exigen una cuenta única para establecer toda la caja única, aunque sean empresas con su cuenta a nombre de la empresa, no, tiene que llevar una cuenta nueva. Esa es una. La otra, hay rutas donde existían 2, 3 cajas únicas, porque habían 3, 4 concesionarios, que hoy la obligación es que lleven una sola cuenta para que depositen ahí lo que es la caja única. Entonces, ahorita lo que han hecho es decirle, por ejemplo, al niño, mira, no me vas a gatear, vas a caminar de un solo. Y quieren que a puro intuición el niño empiece a caminar sin gatear. Y yo creo que ahí es donde estamos en el error, porque primero hubieran orientado ruta por ruta y le hubieran tirado claras las reglas, cómo iban a jugar. Vaya, mire, la ruta, por poner un número, vamos a poner un número X. La ruta X tiene 3 operadores, 3 cajas únicas. No queremos 3 cajas únicas, queremos ordenarlos. Queremos que ustedes trabajen bajo este patrón y este patrón los va a llevar a una sola caja única y así van a trabajar. No, aquí de un solo le dijeron, mira papá, aquí no queremos cajas únicas, aquí queremos una sola. Diferenciamos el fondo con la forma. Okay. Es decir, lo que tú estás planteando son requisitos, dijéramos, formales, Okay, que de alguna manera pueden superarse, dijéramos, con capacitación, con inducción, etcétera. Es lo que no tuvimos. Vamos al fondo. Esta tarifa, es decir, esta ley contempla, dijéramos, una compensación económica como contrapartida para no llegar a establecer una tarifa establecida. ¿Ustedes están de acuerdo en el monto en que ha sido asignado? Porque vienen de 200, si no me equivoco, galones para los microbuses, 400 para los autobuses y en este momento es 250, 500. Efectivo, no galones, sino dólares, perdón. No, realmente, mire, es que nosotros eso es lo que resentimos, porque estos montos no tienen un criterio técnico. Porque si usted le puede consultar ahorita al viceministro o al director, pregúntele a ellos qué variables técnicas contemplaron para poder establecer esa compensación. O sea, ese es el sentido de que eso es lo que nosotros resentimos en la poca discusión o nula discusión que tuvo esa compensación. Porque dígame usted, nosotros decimos, tenemos 4 centavos, nos dice el gobierno, por pasajero que se ingresa dentro de las unidades. Pero, ¿cuánto es el flujo que nosotros tenemos ahorita, por ejemplo? Y nosotros, ¿cuánto es la canasta operativo? El incremento que nosotros tenemos, la inflación que nosotros hemos tenido durante 17 años, durante casi 20 años de no tocar la tarifa, y acá se saca una compensación que no define ninguna variable técnica. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque hasta el momento todo sube, la llanta sube, el lubricante sube, el diésel, que es la materia principal de nosotros, ha tenido un incremento desde la pandemia. Vamos a ver ese punto. Es decir, esa dijera ha sido como lo tradicional del sector, de que no hay. Y si todo sube, ¿cómo es que ustedes con todo esto se mantienen operando? No, si hay compañeros que ya no están operando. Yo le puedo dar un dato acá. En el 2020 hay 61 unidades que ya no pudieron sustituir. Hay 2.000 unidades que ahorita nosotros tenemos que cambiar ya hoy, antes de febrero. Y hay muchos compañeros de esas 2.000 unidades que ya no lo van a poder hacer. O sea, hay rutas enteras, y lo decimos con muchísima responsabilidad, que ya están en venta. Ya están en venta. Hay muchos compañeros que han tomado la decisión de poner en venta. El problema es de que no encontramos el comprador. No porque yo le puedo asegurar, y usted le puede hacer la pregunta ahorita a Luis, él no quisiera vender. Todos quisiéramos vender mejor. Lo que pasa que nosotros tenemos serios compromisos financieros arrastrados de una situación en la que nos han traído durante los últimos 20 años y que no estamos culpando a este gobierno.
que nosotros queremos avanzar con este gobierno y que nosotros no nos oponemos a toda esa serie de requisitos, como por ejemplo el GPS, no nos oponemos. Es que nosotros queremos demostrarle a la población que sí efectivamente trabajamos, que nosotros sí nos ganamos el sustento diario y que nosotros hay diputados que dicen que no es obligación de ellos elaborarnos a nosotros las condiciones, no si al final también nosotros somos salvadoreños. Nosotros a mucha honra hemos trabajado durante mucho tiempo en este país y también nos merecemos un trato digno. Pero donde el 80% de la población utiliza el transporte colectivo, un impacto en la tarifa va directamente al bolsillo. Pero hay elementos que no necesariamente sumaban tarifa y nosotros se lo dijimos en una propuesta. Se le hicimos llegar al gobierno, se le hicimos llegar a la Comisión de Obras Públicas. Nosotros, hay elementos que no necesariamente tenían que ver con la tarifa y ahí entran lo que ellos quieren, porque mire, a nosotros nos pueden decir, mire las chatarras, miren las que andan, y reconocemos que existe una necesidad de servicio en la población, lo reconocemos, pero que hay elementos que se tienen que ingresar, como por ejemplo la búsqueda de un fideicomiso para poder, y ahí nosotros le mencionábamos, miren, no nos lo den así tan de la nada el fideicomiso, que vaya con ciertos incentivos, ¿verdad? Quien quiera obtener el fideicomiso va a ser para renovación de flota. Pero quiero hacer este planteamiento porque es lo que la ciudadanía demanda. De todos es conocido las condiciones en que el servicio se presta. Es decir, hay realidades que no se pueden ocultar dentro del sector de transporte. Dos, la forma de cómo se viene operando. Pero quisiera hacerles una pregunta muy categórica, muy puntual. La renovación de flota no es más una necesidad de ustedes que una exigencia legal, porque un bus viejo no es rentable para ustedes. O sea, no veo, dijéramos, cuál es ese bloqueo de no entender que la renovación debería de ser más una necesidad, una aspiración propia del transportista que una exigencia de la ley. Ahí hay algo, licenciado, y bonito el tema, la renovación de los buses. Usted sabe de que usted invierte porque quiere ganar, quiere recuperar su inversión y ganar un poco para mantener su estatus de vida. Nosotros eso queremos. Si nosotros nos dicen, miren señores, todos los años buses nuevos, magnífico, todos los años buses nuevos, pero eso tiene un costo. ¿Y quién va a asumir el costo si lo que yo estoy haciendo es una inversión para ganar, como cualquier salvadoreño que trabaja porque quiere ganar? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, trabajar, pero no trabajar solamente con el gran desgaste y el gran compromiso. Muchos podrán decir, hey, pero si los empresarios tienen plata, si los empresarios andan en vehículos de X marca con grandes lujos. Sí. Pero eso es cierto. Es cierto, pero preguntémosle a esos empresarios si realmente del negocio del transporte tienen ese lujo que se dan. Y yo se lo puedo comprobar así con 100%. Ya lo mencionaba aquí el ingeniero. Ahorita, dígame qué ruta solicita en compra y yo creo que está a la venta. No creo, lo aseguro, está a la venta. ¿Qué ruta quieren? Y está a la venta. Ahora, si el negocio mío es 100% el transporte público, veamos las condiciones. O sea, seamos realistas. El gobierno tiene dos técnicos al frente, que es el viceministro y el director. Y son personas que están puntuales, conocedoras de la situación. Entonces veamos. Bueno, ambos son técnicos. Ambos son técnicos. Conocen, o sea. Correcto. Por eso nosotros contentos con ellos, porque sabemos de que ellos pueden hacer la diferencia que no ha habido hasta el día de ahora. Entonces, ¿qué sucede? Si les dan a ellos las herramientas y ¿cómo le diría yo? La potestad de poder tomar decisiones, considero yo que estaríamos bajo otras condiciones de negociación. ¿Estás diciendo de que los actuales titulares no son los que llevan la política de transporte? ¿No son el ente normativo entonces? Ellos son el ente normativo, pero no son el ente que definen una posición de política para lo que estamos viendo. ¿En qué te basas para afirmar eso? Porque se presentó una propuesta de ley que tuvimos la oportunidad de verla filtrada, ¿va? Se discutió otra y se aprobó otra.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pero esa es parte de la mecánica de una técnica legislativa. Pero en el caso de los buses... Pero eso no. para inferir de que ellos no llevan la política... En el caso de los buses no, porque los buses todos los días están ahí constante. Venimos de una guerra, venimos del cambio social que ha habido ahorita en el país, estamos viviendo el cambio social, se dio una infraestructura con aparato de Estado, con todos los requerimientos y las condiciones, con tarifa diferente, y no alcanzó a operar. ¿Qué pasó? Y nosotros seguimos operando bajo las condiciones en las que estamos. Eso quiere decir que no es que no se pueda, es cómo se va a hacer. Al BMT realmente lo que le corresponde es ser un árbitro entre los usuarios, los operadores, nosotros. Bueno, él es el ente rector normativo. Sí, pero realmente no sentimos nosotros de que solo está inclinado a un lado, porque tiene que tener un equilibrio, sentimos nosotros. Y usted nos habla de unidades y nosotros queremos avanzar, queremos cambiar esas unidades a operar acá. O sea, el problema es de que usted me dice a mí, nosotros queremos tener unidades nuevas. ¿Cómo no? ¿El mantenimiento cómo lo vamos a otorgar? No, yo lo que te planteé es que la renovación es más una necesidad. Es que un viejo no es rentable para ti. Entonces, por eso, pero es que un viejo no va a ser, un nuevo tampoco es rentable acá. O sea, las condiciones, mientras no se elaboren las condiciones que nosotros tenemos, mientras no se metan a discusión muchos temas, como por ejemplo no vamos a poder avanzar. Esa infraestructura, me estás diciendo. Infraestructura vial. El país no tiene una infraestructura vial adecuada para muchas cosas. Ni para los buses que usan sistema de minusválido. Ok, quisiera entrar, dijéramos, en uno ya que tocamos el punto. En este momento ustedes están recibiendo $400. Lo han aumentado a $500. Ok, un bus, y corríjame si estoy equivocado, un bus para que opere aquí en San Salvador necesita 23 galones de combustible al día. Sí. Más o menos por ahí anda. Si a ustedes les han dado $500 para compensación y tú por simple matemática lo dividís, dijéramos, entre galones de combustible. En un periodo de trabajo de 25 días, son $4 diarios. Te estás hablando de 130. De $4 diarios. Por eso, si lo multiplicas por 20, ¿verdad? Te está dando $160, que es en realidad lo que te está para operar la unidad. A eso me estoy refiriendo. ¿En realidad creen ustedes que la compensación no ha sido la forma en que han mantenido al sector, dijéramos, lejos de favorecerlo, los ha perjudicado? Fíjese que en cuanto a la operatividad, se ha mantenido porque los costos estaban más bajos de operación. De la pandemia para acá, todo se ha disparado. Todo la inflación que hemos tenido. Yo creo que nosotros sí venimos resintiendo desde periodos anteriores de gobernabilidad del país, porque nunca se ha visto técnicamente, siempre se ha visto bajo la bandera del tema político. Y siempre que queremos ganar un poquito de popularidad, tirémosle al transporte, porque el transporte es el que mueve las masas y es el que genera la... Bueno, que no necesita mucho el sector, ¿verdad? Porque también yo le entiendo el punto, ¿sabe algo? Nosotros por eso somos del criterio, y la Mesa Nacional del Transporte ha sentado posición sobre el tema de la ley de estabilización de la tarifa. Nosotros no estamos interesados en ese subsidio, porque aquí hay una pérdida del concepto. Al final, así como las gaseras cobran por el gas y ellos les dan con la tarjeta solidaria, al final a ellos les dan ese dinero y ellos tienen el derecho de ir a cobrar ese dinero porque vendieron un bien en ese momento. Nosotros es una venta de servicio y nosotros no estamos siendo subsidiados. Es la población la que está siendo subsidiada y por ende para nosotros es importante dejar claro que el subsidio no nos lo den a nosotros, que se lo den directamente al usuario, y nosotros hemos sentado posición sobre eso desde hace más de 2 años. Nosotros le hemos dicho, aquí busquemos, ¿por qué no nos sentamos en ese momento con el gobierno y comenzamos a elaborar un plan para que el usuario obtenga ese subsidio? Porque realmente nosotros no estamos interesados en ese subsidio. No es que no lo queramos, ojo, es que sí lo necesitamos. Nosotros estamos interesados en la tarifa de forma técnica. Pero
De forma técnica. Nosotros, que si le van a entregar el subsidio a la población, es que nosotros el subsidio no lo queremos. Es que al final no somos nosotros los subsidiados. Nosotros queremos una tarifa de forma técnica, que en el momento que le entreguen el subsidio al usuario, entonces nosotros comenzamos a discutir la tarifa. Y estos temas tan importantes, recuerdo que dentro de la ley exige, dijéramos, un Consejo Superior de Transporte. No sé si funciona o no está funcionando. No hay en este momento. La ley establecía también la comisión reguladora. La comisión reguladora, no, pero esa no es voluntario, eso es potestativo. ¿Y ustedes como sector qué han hecho con respecto a eso? Bueno, se ha solicitado. De hecho, en el proyecto que se presentó como Mesa Nacional de Transporte, ahí se presentaban muchos puntos que podrían proporcionar ideas de cambios realmente sustantivos en el tiempo. Porque nosotros siempre hemos dicho, miren, el trabajo del transporte no es solamente el empresario y el funcionario. No, es el empresario, el funcionario y a quien nos debemos ambos, que es el usuario. Nosotros quisiéramos darle el mejor servicio, las mejores unidades, pero todo tiene un costo. Entonces, ¿cómo equilibrar ese costo a la realidad de costos de vida que tenemos en este momento, a la canasta básica, pero que todos estemos conscientes de que lo que se está haciendo es para mejorar? Pero aquí, lastimosamente, se ha mejorado todo y eso lo hemos visto, pues, que el presidente está apoyando, pero lastimosamente el transporte todavía no. Entonces lo que queremos hacer es como decirle, mire, préstenos atención, que también necesitamos, nos estamos ahogando con los compromisos. Prueba de eso, que ya hay varios compañeros que han regresado a las unidades nuevas porque no han podido pagarlas. A eso quiero llevar, porque este tema es recurrente en los distintos gobiernos. Todos hacían el mismo planteamiento, el bus no es rentable, nosotros estamos absorbiendo. Una pregunta que se hace la ciudadanía clara y dice, bueno, si no tienen la tarifa adecuada, si la compensación no les alcanza, ¿cómo es entonces que todavía a estas alturas siguen subsistiendo en la operación? Porque hay un montón de compromisos. ¿Están sacrificando calidad? ¿Están sacrificando seguridad en los buses? Aquí hay una cuestión y seamos realistas. Aquí se está comiendo la depreciación de los buses. Contablemente se hace una depreciación para poder hacer el cambio de esta unidad. Esa depreciación se está invirtiendo en el mantenimiento diario de estas unidades. Otro, antes teníamos un sistema preventivo, correctivo. Hoy lo estamos haciendo correctivo directamente. Hasta que la unidad falla, entonces se repara, se cambia o se reparan las piezas. Otra cosa, no es por querer, pero aquí también podríamos ver la calidad de lo que se está utilizando ahorita, ¿verdad? Yo antes usaba llantas que costaban, por decir 400. Un número, a $400. Hoy tengo que usar llantas del menor valor, aunque la calidad sea igual, pero en menor tiempo de vida de uso. La llanta es de calidad, pero es menor tiempo de vida de uso. ¿Y usan llantas usadas ustedes? Por eso a eso me refiero. Si yo podía poner nueva, hoy no puedo poner nueva, estoy poniendo llanta usada. Pero ¿están conscientes ustedes de lo que implica una llanta usada en un sector? Yo la puedo entender en un sector, dijéramos, de carga, de trabajo, pero donde en realidad se transportan personas. Lo que sucede es esto, licenciado. Son realidad, yo entiendo que son realidades del sector, pero... Llanta delantera tiene que ser nueva, llanta trasera le estamos poniendo usada. Antes yo ponía las 6 llantas nuevas y me quitaba de problema 4 o 5 meses. Ahora tengo que poner llanta usada porque ya no me alcanza, ya no alcanzo a cubrir ese costo, ¿verdad? Entonces, que no se vaya a malentender también que andamos con llanta... Pateas un chicle y sabes el sabor que es. No, mire, hay cuestiones de que de manera operativa, dentro de las rutas, ahí dependiendo de la ruta, como dice Luis, se incluyen, ¿verdad?, ese tipo de cosas que nosotros, todo el empresariado de transporte público en el país lo hace de la forma como Luis lo acaba de explicar. Por lo general la llanta nueva es la que se pone adelante y la llanta usada, en la que hemos tenido que recurrir en estos momentos, es la que se pone atrás. Pero
esta conciencia realmente nosotros como operadores la podemos tener. Nosotros podemos tener toda la conciencia del mundo, pero nuestra bolsa ya no puede tener por mucha conciencia. Usted puede tener la conciencia humana de quererle ayudar a aquel mendigo y darle casa, darle un carro, que vaya a trabajar, que vaya y que mejore todas sus condiciones de vida. Pero su bolsa va a poder darle casa, techo, todo a esa persona que anda mendigando en las calles. O sea, el problema acá es la generación de las condiciones para poder nosotros hacer los cambios que también nosotros reconocemos que son necesarios, y por eso nosotros elaboramos la propuesta. En la reforma, si usted observa, aquí no se contempla más que solo decir, el fondo aquí de la reforma más que todo es impactar en la población, que han hecho que los transportistas bajen 5 años, cuando paradójicamente vemos países como Estados Unidos, en algunos estados ya compañeros que tienen familiares. ¿Te estás refiriendo a la edad de los buses? Ya incrementaron la vida útil de los buses en Estados Unidos. Pero no, es decir, yo te puedo entender que la seguridad de una unidad no está en el modelo, sino en las condiciones mecánicas en que la unidad se encuentre. Porque ahí están las revisiones técnicas vehiculares que el gobierno pidió. En 1986 se crea esta ley, ¿verdad? Creo que es el artículo 13 o 14 de la ley que establece la revisión técnica vehicular 2 veces por año. Pero hasta estas alturas no hay revisiones técnicas. Entonces, ¿cómo van a garantizarse? No a ustedes, porque debemos de ser muy claros, este es un servicio público que es operado por un particular. Sí. Entonces, ¿cómo garantizar que las condiciones mecánicas de esa unidad en la realidad le voy a decir algo, solo dame un segundito. En 1995 se hizo el estudio de la Tajal. Sí. ¿Verdad? La Tajal en aquel entonces dijo, miren, el cobro de la tarifa a este momento tendría que ser tanto, ¿verdad? Para que las condiciones de las unidades en determinado tiempo estén en excelentes condiciones. No se hizo. Entonces, ¿qué pasó? Yo no le puedo decir, mire, fue en un momento de administración de fulano o de mengano. No, ya eso es política. No, yo estoy siendo realista con el sector. Si en ese momento se hubieran hecho los cambios adecuados para que la infraestructura, las condiciones y el pensamiento de los empresarios hubiera cambiado, ¿cómo estaríamos en este momento? Tal vez ya no dependeríamos de una compensación, no dependeríamos tal vez de ese montón de achaques. Estaríamos en unas condiciones diferentes para ser mejores, pero lastimosamente nos han frenado. Cuando decían nos han frenado, ¿quién los ha frenado? A esto, que la compensación para nosotros nos llegó a un techo. Nosotros medimos 1.70, pero nos han dejado en 1.50. Entonces de aquí andamos curcuchos, no alcanzamos a complementar lo que realmente tenemos que aportar para ser eficientes. Tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejar planteada una pregunta. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar el sector en las actuales condiciones? No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Valúe tu Farmacia del Ahorro. Obtendrás los mejores precios todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 sucursales o llámanos al teléfono 2520-3500, o si lo prefieres, pide por tu app del ahorro. Fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bien, antes de irnos al corte comercial habíamos dejado planteada, dijéramos, esa pregunta, porque hay realidades que las cuales no se van a poder superar, aunque ustedes lo quieran o el gobierno lo quiera. Es decir, ¿cómo ustedes han visto que puedan salirse de la situación donde está?
¿Hay diálogo? ¿Hay entendimiento? Pues eso es lo que estamos tratando de buscar ahora, ¿verdad? Un diálogo, un entendimiento. La verdad es que nosotros somos conscientes de decir, la Mesa Nacional de Transporte está haciendo planteamientos puntuales a la realidad que tenemos de país hoy este día, con respecto al sector transporte. Si se quieren oír, magnífico. Si no se quieren oír, magnífico. Al final de cuentas, quien está siempre montado en el caballo y no se puede bajar porque no tiene otro jinete que agarre la rienda, es el transportista. El gobierno, hemos vivido cantidad de gobiernos y lastimosamente hasta ahora no hemos visto un gobierno que de verdad le preste atención a este tema, pero así, en términos ya profesionales, no vamos a decir técnicos, no, profesionales, que de verdad la industria del transporte sea algo donde la población lo perciba. Ok, quiero hacerte este planteamiento. Uno de los grandes defectos que ha tenido el sector es que ha sido atomizado. Es decir, ustedes para unos aparecen en una reunión unos, otros, y que no es el mismo dolor, no son los mismos dolores de parto todos los que ustedes tienen, porque unos tienen una visión y otros tienen otra. Es el mismo dolor, es la misma necesidad, con la única diferencia que, como me dijo alguien, el problema no es de forma, sino de fondo. Y cada quien quiere ser como un poco más evidente ante una situación, pero aquí no se trata de ser el mejor o el peor. Y el detalle es el siguiente, realmente ese tema, en realidad a la larga, pues yo siento que, bueno, los discípulos habían distintos caracteres, hubo quienes que traicionaron a Jesús también, pues, o sea... Hay Judas en el sector. Mire, no, yo no voy a decir nada de eso porque no sabría. Nosotros aquí estamos como Mesa Nacional luchando por el interés empresarial. Nosotros aquí estamos como empresarios del transporte público de pasajeros. Definime la conformación de la mesa. Independientemente, hay representantes de cada uno de los departamentos del país. Son 2 de manera electa, por mayoría de cada departamento. O sea, hay representatividad del sector, es lo que quiero. En cada uno de los departamentos del país. Entonces, nosotros somos los voceros de la mesa, nuestro presidente es Alexander Sorto, ¿verdad? Y de ahí viene la junta directiva, que está conformada por todos los representantes de los departamentos de todo el país. Entonces hay 2 en Sonsonate, 2 en Aguachapán, 2 en Morazán, 2 en La Unión, 2 en San Miguel, 2 en las zonas de acá de San Salvador. Se puede inferir de que ustedes son representantes genuinos del sector. A nivel nacional de transporte, que también es imprescindible en aquellos cantoncitos también, donde usted sabe que juega un papel fundamental el transporte en la vida diaria de la gente. Entonces, nosotros, independientemente de las luchas que se hagan, si los compañeros están luchando por el bien del sector, en su forma, en su manera, qué bien que lo hagan. Nosotros no estamos hablando de divisiones, al final estamos peleando por algo y yo creo que ellos tienen un objetivo igual que nosotros, ¿verdad? Y nosotros hicimos la propuesta al gobierno. Miren, si nosotros hablamos de ser propositivos, de querer generar los cambios, nosotros le hemos hecho. Le voy a leer el primer objetivo que nosotros le presentamos a la Comisión de Obras Públicas, que para nosotros era la columna vertebral de la propuesta. Que los usuarios gocen de un sistema de transporte público de pasajeros eficaz, ágil, accesible, seguro, inclusivo, amigable con el medio ambiente y sostenible en el tiempo. Entonces, nosotros acá le incluíamos una serie de elementos, porque reconocemos que para el gobierno es un tema escabroso el tema de la tarifa. Y nosotros también estamos con la visión como salvadoreños también de no querer, de no causar un efecto enorme en el tema de la tarifa. Reconocemos que la población no está en las condiciones, porque nosotros también somos salvadoreños. Es que nosotros también vivimos la situación, el efecto de la pandemia. Y le voy a leer una cuestión acá que nos preocupa de la reforma que ahorita ya tiene dictamen favorable y en la que nosotros hicimos una concentración
Y le fuimos a dejar una nota al presidente de la República porque reconocemos que el presidente de la República quiere avanzar en muchos temas del país. Y nosotros queremos junto con él hacer historia en la transformación del transporte. Y dice el artículo 24, porque aquí es donde vemos nosotros que en algún momento el presidente desconoce estos temas, no porque no quiera conocerlos, sino porque tal vez no le ha dado la información necesaria. Fíjese. Cuando se trata de la apertura de una nueva ruta para concesionar el servicio de transporte público en sus modalidades colectivo y masivo de pasajeros, podrán participar con derecho preferente los prestatarios del servicio de pasajeros y cargas en pick-up. Entonces, acá vemos una condición de retroceso. Nos están hablando, usted habla de unidades mejores, de unidades del año con aire acondicionado. Nosotros también las queremos, porque nosotros queremos avanzar en ese tema. Pero el pick-up siempre ha sido un tema muy discutido, pero hay cantones donde ustedes no sirven. Pero es que aquí no estamos hablando. Lo que alegamos aquí en la reforma es el derecho preferente. No habla. Bueno, ese derecho es preferente, es decir, eso no quiere que la regla. La reforma en lugares donde no exista transporte colectivo. Aquí habla que tienen un derecho preferente bajo toda condición. Pero es una realidad. Realidad, o sea, para transportar, no, porque ustedes tampoco pueden decir que llegan hasta el último rincón. Pero no quisiera que. Pero no nos oponemos a eso. En el tema de la tarifa, ¿por qué se tiene tanto temor? Por una razón. Nunca hubo un estudio, por lo menos si no aclaren a la población, origen-destino. Entonces, una persona que vive en Apopa y trabaja aquí en El Escalón, ¿verdad? Toma 2 o 3 buses para venir y 2 o 3 buses para ir. Estás hablando de 6 viajes al día y confrontarlo contra el salario mínimo. Es decir, no se necesita ser un gran analista para saber el impacto que genera un centavo. Tal vez para muchas personas 25 centavos no puede implicar nada, pero para este trabajador, para estas personas que usan, creo que por eso es que no es que los gobiernos... Ahí es donde entra el análisis del gobierno con respecto al subsidio que está otorgando. Porque al final esas variables se pueden tomar en cuenta en discusiones en las que se aborde este tema de manera profunda, como lo que usted menciona. Y otra cosa también, si usted ve ¿cómo se llama? El costo operativo de cada una de esas 3 rutas de ida y 3 rutas de venida, el costo es el mismo. El mismo, exactamente. Aunque el usuario salga más afectado porque paga 3 pasajes, pero el costo operativo de cada una de esas rutas es el mismo. Y no ha habido redefinición de entonces, rutas. Ahí es donde necesitamos madurar, no empresarialmente, sino que operativamente. Ahí es donde necesitamos que de parte del orientador, en este caso el gobierno, a través del BMT, diga, vaya señores, miren, ordenemos el transporte. ¿Cómo? La otra vez el ingeniero Castelar hacía unos anillos y decía, este es el centro, este es el valle y este es el que va fuera de todo el movimiento. Pero hasta ahí nos quedamos. O sea, y la redefinición de rutas estaría magnífico. ¿Están incluidas en la reforma? No están incluidas. Porque aquí es donde pedimos, nosotros estamos conscientes. Bueno, pero eso está en estudio, todavía no es ley, entiendo yo. Eso es lo que estamos pidiendo. Es lo que estamos diciendo, de señores. Que discutamos más a profundidad el tema, porque aquí tiene que haber una redefinición. Hay rutas en donde realmente es necesario ya la conversión, porque vemos que es poco flujo, pero es constante. Entonces ahí tiene que haber una definición de convertir, por ejemplo, de microbús a bus. Pero ¿qué pasa en la reforma? En la reforma vemos que dejan al pica, que se puede convertir en microbús, pero no al bus, que se puede convertir a microbús, o el microbús convertirse en bus. Autobús. Entonces, todas estas cosas que se tienen que incluir dentro de la reforma no están incluidas. ¿Para qué? Porque esto le da una mejora en el servicio a la población, esa saturación que la gente no quiere. De esta forma se puede contrarrestar. ¿Están incluidas? No están incluidas. Para ir cerrando, porque ya nos quedan 4 minutos, el tema, dijéramos, de la edad de los buses, la reforma plantea 15 años. ¿O los dejó siempre en 20? Porque entiendo que era uno de los impases más fuertes que tenían. Eso es algo que económicamente se ha planteado, se ha dicho. El impacto de esos 5 años ahorita en el sector transporte es inviable. Venimos de una pandemia, estamos en una crisis todavía económica y
estamos diciendo, mire, no nos crea, veámoslo allá operativamente, cómo andan las empresas de transporte, cómo andan las rutas, si andan en términos bastante deplorables. 1. 2. Si vemos Estados Unidos ha aumentado hasta la vida útil en algunos estados, si es que no en todos, la vida de las unidades escolares, que son el mayor insumo que nosotros tenemos de unidades para poder operar. Ustedes compran unidades de 10 años, dijéramos. Correcto, y las terminamos de operar 10 años. Si ve Brasil, encargamos una unidad nueva hoy en enero y la unidad viene octubre, noviembre, diciembre, o sea, estamos en una variante bastante marcada que solo en el 2002 las unidades que se vencen más las unidades que el decreto les dio vida son 2.000 unidades. ¿De dónde vamos a sacar 2.000 unidades en este momento? Me decís que materialmente es imposible que ustedes puedan cumplir con esta normativa. ¿Y sabe cuál es lo más preocupante? Es de que nos han definido, por ahí dijo el diputado Salvador Chacón, que nos dan un proceso gradual, porque a lo que ya anda circulando en el país nos lo quieren hacer llegar a 15 años también. O sea, no solo es lo que ahorita vamos a sustituir, sino lo que ya anda circulando en el país. Entonces, el impacto económico que esto ocasiona de compañeros que realizaron un crédito para poder comprar esas unidades y definieron una cantidad de años en base a la compra que hicieron en ese momento, hoy le están tocando también el crédito, porque ya no lo vamos a poder terminar en las mismas condiciones como lo habíamos definido en ese momento. ¿Cuánto es el impacto ocasionado? ¿De dónde vamos a sacar? Solo fíjese bien, Luis acaba de mencionar, solo hoy, en febrero, hay que cambiar cerca de 2.000 unidades. En 2 años prácticamente nos van a hacer cambiar 5.000 más. Entonces suman prácticamente de este año, de acá, de este año, tomando como año cero, dentro de 2 años, 7.000 unidades. Operativamente hablando, ni aunque tuviéramos el dinero en las manos, eso podría realizarse, porque no hay ningún país. Si Estados Unidos, que es normalmente el que nos provee en unidades, ya le subió a la vida útil de los buses que tradicionalmente nosotros traemos, no tiene la capacidad para proveernos esas unidades. Si pedimos nuevas, tampoco de una empresa nos va a proveer esa cantidad. Bueno, este tema da para mucho más, que no hemos ni siquiera abordado un 1% lo que la problemática demanda, pero nos comprometemos a una segunda parte de este. Muchas gracias por habernos acompañado con esa claridad con que se puse. No nos cambie, ya volvemos. En la segunda parte nos acompañará el doctor Javier Argueta, el asesor jurídico de la presidencia. Diálogo con Ernesto López. Buenas, seguimos en Diálogo 21. En esta segunda parte nos acompaña el asesor jurídico de la presidencia, el doctor Javier Argueta. Javier, muchas gracias por acompañarnos este día. Buenos días, Julio, buenos días a todo el pueblo salvadoreño, y aquí qué gusto de verte, y esperando también que Ernesto siga mejor y que tenga una pronta recuperación. Y a la orden. Ya igual. Doctor, quisiera hacer un abordaje primero con los famosos acuerdos de paz. ¿Cuál crees tú que fue, dijéramos, el impacto, el haber cambiado el nombre de los acuerdos de paz y pasarlo a hacer una conmemoración a las víctimas, ¿verdad? Han habido detractores de un sector diciendo que pretenden borrar la historia. La contraprestación ha sido, no, mire, es que a quienes queremos honrar no es a quienes firmaron, sino a quienes en realidad debería de ser las víctimas. ¿Cómo lo están abordando ustedes? Bueno, lo que pasa es que la Asamblea Legislativa lo que hace es unirse a todas las líneas que ha dado el derecho internacional humanitario, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asamblea Legislativa lo que hace también es unirse a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, una sentencia de amparo que se dio en el año 2010, una sentencia de inconstitucionalidad donde se derogó la ley de amnistía para efectos de eliminar toda impunidad a través de la protección que le hacían los autores materiales intelectuales de diferentes masacres
y asesinatos cometidos en la guerra, tanto de lesa humanidad como crímenes de guerra, así catalogados. Entonces, esto responde también a un elemento que se llama justicia transicional. La justicia transicional supone que después de un conflicto armado exista una transición a través de la materialización de cambios sociales, políticos y económicos. Y eso es lo que surgió o lo que debería de surgir después de los acuerdos de paz. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la Asamblea Legislativa? La realidad los elementos históricos no pretenden desaparecerse, al contrario. La Asamblea Legislativa dice, el problema aquí que de los 5 elementos que tuvo los acuerdos de paz, solo uno se cumplió. ¿Cuál? Es que ellos, los que tomaron el acuerdo, pasaran a instancias políticas algunos y otros a beneficiarse del Estado. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero la justicia transicional, que es el cambio, los cambios políticos, sociales y económicos, donde materialmente hablando debe de, dice la Sala de lo Constitucional en la sentencia, debe de responderse a través de derechos fundamentales a todas aquellas personas que fueron víctimas, que ya vamos a hablar del derecho a las víctimas, a través de salud, de educación. Eso no se hizo. Entonces dice la Asamblea Legislativa, lo que sucedió es que los actores, unos se beneficiaron, defalcaron al Estado, y eso es un tema de que se ha venido denunciando también a través de los casi 2.000 millones de dólares, y el FMLN también no solamente defalca al Estado, sino que no le responde a la población. Pero, y por último, hay un tema ahí también de que ellos producen en esos acuerdos algo que ni siquiera la Comisión de la Verdad, o contrario a lo que decía la Comisión de la Verdad, que se investiga, o que decían los mismos acuerdos de paz, producen una ley que los protege de la cárcel a partir de diferentes masacres. Eso es lo que propone la Asamblea Legislativa. El 20 de marzo del 93 fue aprobada la ley de amnistía con 47 votos en ese momento, ¿verdad? Con los votos de Arena, PCN y MAC, si no me equivoco, la memoria no me falla. Sin embargo, lo que el país demandaba en ese momento era una ley de reconciliación nacional, ¿verdad? En el cual estuviera la verdad, la justicia, la reparación, etcétera. Todo lo que contempla la justicia transicional. Para ustedes, el hecho de no haberse dado una ley de justicia transicional, sino una ley de amnistía, ¿fue para garantizar la impunidad? Es precisamente, es correcto lo que tú estás diciendo. En vez de darse la justicia transicional, que eso es lo que exigía, la primera ley que se saca en 1992 es la Ley de Reconciliación Nacional. Y esa ley lo que dice es que no quedarán impunes o no podrán haber perdón para todos aquellos delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Tú lo conoces muy bien. Pero además no podrá haber amnistía para todos aquellos delitos, y saca 3 delitos de secuestro, tortura, y entonces se ponen de acuerdo con el FMLN a partir del informe de la Comisión de la Verdad, que aún así fue alterado por algunos, se define así por algunas instancias, fue alterado por un exdiputado, digamos, y algunos otros miembros. Se saca una ley de amnistía donde se derogan esos artículos, esos 3 artículos específicamente, y se dice de que hay una amnistía absoluta. Utiliza la frase absoluta. Eso quiere decir que se perdonan las torturas, se perdonan los secuestros y todas aquellas masacres que hayan cometido miembros de la Fuerza Armada y comandantes del FMLN, que tú sabes que ellos han confesado. Entonces, ¿qué sucede a partir de eso? Comienza una lucha de representantes de las víctimas, donde dicen, no, es que esto no es lo que debía de suceder. La justicia transicional parte a que todas las familias de las víctimas tengan una reparación, te voy a decir los 4 elementos que dice la sala: tengan una reparación, reconocimiento, no repetición, justicia, y hay otro, un 5.º elemento, y verdad. ¿Verdad? Ahora, empiezan a meter una serie de demandas, y en el año 2000, a partir de esas demandas y a partir de una exigencia que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de El Salvador, donde le dice Estado de El Salvador, ojo, en el 99,
Esta Asamblea Legislativa lo hizo en el 2022. La Corte Interamericana en el 99 le dice: usted no está investigando, esa amnistía absoluta no se puede dar porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, pero además no está, ojo Julio, el pueblo salvadoreño no está, dice en el 99, y ahí está la resolución, no está reconociendo a las víctimas. Entonces, cuando ven todo este movimiento que se hace en el año 2000, el fiscal en turno decide presentar un requerimiento y ese requerimiento pide de una sola vez en una masacre específica, que supongo que lo vamos a hablar en el caso de los sacerdotes jesuitas, decide presentar y solicitar un sobreseimiento para los autores intelectuales, porque tú recuerdas que los autores materiales fueron condenados pero duraron presos un año, porque la ley de amnistía los dejó libres. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese tema? Se insiste en el tema y le dicen: no, espérame, el fiscal lo que ha hecho es presentar una solicitud de sobreseimiento para que queden juzgados pero que queden impunes, porque el sobreseimiento es: presento la causa ante el juez, eso me genera a mí que si me dejan libre no me pueden juzgar dos veces, me genera un derecho fundamental. El doble juzgamiento no es permitido, pero también hay una prohibición de abocarse a causas fenecidas. Eso genera una protección, una impunidad para las víctimas. Entonces, pero eso es lo que dice la Constitución, Javier. Que eso es lo que dice la Constitución, de alguna manera. Que no, incluso la Constitución dice que no se pueden perdonar delitos, ni conmutar, ni los indultos. La Constitución y la normativa de derecho internacional humanitario. En el año 2013 se presenta una demanda de inconstitucionalidad, insistiendo, por cierto, la UCA presenta la demanda de inconstitucionalidad y le dice a la sala: miren lo que está sucediendo con esa ley de amnistía, hay un elemento de impunidad, hay un elemento que se está incumpliendo a nivel de derecho internacional humanitario, que es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, tiene dos dimensiones. Una, la dimensión individual, que es que tú como víctima, ojo, y empieza el tema de reconocimiento del Estado salvadoreño, o sea, exigencia de reconocimiento del Estado salvadoreño a la víctima. ¿Qué plantea el derecho a la verdad en su carácter individual? Que tú tienes que saber ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero en 4 fases. 1, ¿quién fue? ¿Por qué fue? ¿A dónde fue? Y quiénes dieron las órdenes, autores materiales y autores intelectuales. Y hay una serie de elementos que se empiezan a plantear. El derecho a la verdad en su dimensión colectiva, y aquí viene lo que la Asamblea hizo. ¿Por qué te estoy explicando todo eso? Porque aquí viene lo que la Asamblea hizo. Supone que la conciencia colectiva, dice la Sala de lo Constitucional y las sentencias de la Corte Interamericana, la conciencia colectiva debe de estar presente, y eso solo surge a partir de conocer la verdad de lo que sucedió, a partir de reconocimiento de las víctimas. Entonces la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la ley de amnistía, y esa sentencia que declara inconstitucional la ley de amnistía, en un seguimiento que hace la Sala de lo Constitucional en el año 2020, ojo, no esta sala, no la configuración de esta sala, hay un párrafo que dice en este seguimiento, porque llama a una audiencia, y en ese párrafo dice que si bien la sala no tiene competencia para honrar, para materializar lo que es la verdadera justicia transicional, que es el reconocimiento de las víctimas, la Asamblea Legislativa debe hacer. Ok, tú tocaste un punto muy importante en el análisis, y es cierto. En el 2017 hay una declaratoria de inconstitucionalidad. 2016 de la ley de amnistía, pero sabemos que las inconstitucionales no tienen efecto retroactivo, Javier. ¿Cómo es posible que se declare? Porque la inconstitucionalidad es a partir de aquí para adelante. ¿Cómo queda la seguridad jurídica ahí? Sí, el efecto de extung, que se llama, que son efectos retroactivos, lo que hace, esta sala interpreta la Constitución y dice: esa ley nunca existió. O sea, si bien es cierto, la declaro inconstitucional, de aquí adelante elimina, ojo, de aquí en adelante, elimina la posibilidad de protección a los autores intelectuales de diferentes masacres, no solamente la de los sacerdotes jesuitas. A partir de esa eliminación de protección que hacía la ley de amnistía, entonces se presenta un requerimiento, por cierto, en el año 2017.
Y en ese requerimiento se piden a los autores intelectuales, por cierto, de la masacre de los sacerdotes jesuitas. Y de ahí, no sé si vamos a hablar en esta etapa, pero de ahí, en el año 2017, los abogados de los autores intelectuales, incluyendo al presidente Cristiani y algunos generales, deciden presentar una apelación porque la jueza ordenó que los investigara y la Cámara confirma a la jueza, investíguelo. Y de ahí en el 2020 la Sala de lo Penal dice, no, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto ya fue prescrito y además tienen derechos a que no se abran causa fenecida. Bien, cuando regresemos vamos a hacer el abordaje ya específicamente cuál fue el efecto que tuvo el hecho de haber declarado inconstitucional la ley de amnistía, el haberse decretado, dijéramos, el sobreseimiento definitivo bajo la figura de la prescripción, cómo estamos en este momento frente al caso de la masacre de la zona de los jesuitas. No nos cambie, ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bien, nos habíamos quedado, doctor, que hay, a juicio de mucha gente en la población, hay una deuda histórica, no solo de las asambleas legislativas, sino dijéramos del país en general, sobre crear una verdadera ley de justicia transicional en el cual se contemplan todos los elementos que hemos discutido. ¿Aspirará el país en esta legislatura a tener una ley de justicia transicional o tenemos que esperar más tiempo para ello? No, es una de las respuestas que sin duda alguna va a dar esta Asamblea Legislativa, que dicho sea de paso, todos los martes trata de legislar, no solo trata, sino lo hace en favor de la población salvadoreña. Y platicábamos con alguien antes de entrar que todos los martes la Asamblea Legislativa da, para algunos, buena sorpresa, para otros que no son sus intereses, la población salvadoreña, no. Entonces, una de estas deudas que la Asamblea tiene que cumplir es, no tal vez se le va a llamar ley de justicia transicional, pero sí es una ley que además ha ordenado la Asamblea, ha ordenado la Sala de lo Constitucional que se dé, por cierto, Julio, que se dé en tema de reconocimiento a las víctimas, es decir, las indemnizaciones. Sí, dar los parámetros para que se pueda legislar en... Entonces, como tú dices, no se dio ni la ley de justicia transicional ni la justicia transicional, porque la justicia transicional supone que el centro de eso son las víctimas. Supone que existan los 5 elementos que te decía: justicia, verdad, que es el derecho a la verdad en sus dimensiones que te he explicado, reconocimiento, que es lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, y lo dijo la Sala de lo Constitucional en el año 2020, que la Asamblea tiene que dar un reconocimiento, y el centro de la justicia transicional deben de ser las víctimas, y la no repetición. ¿Por qué el centro son las víctimas en la justicia transicional? Para que no se repitan los actos. Ahora, ¿qué produjo los acuerdos entre estos actores? Lo que produjo los acuerdos entre estos actores es fortalecimiento de la delincuencia, fortalecimiento de las pandillas. Pero muchos te dicen, otro de los grandes acuerdos que tuvieron, esos acuerdos, valga la redundancia, fue uno, la separación, dijéramos, de la Fuerza Armada, sí, de los temas de seguridad, y sin embargo dice que estamos volviendo a la militarización, los que afirman la creación de la Policía Nacional Civil con una nueva filosofía, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿habrá cumplido en realidad esos acuerdos en el desarrollo del tiempo con la consolidación de estas instituciones? Es que las instituciones sí se crearon. Las instituciones, el tema que dice la Asamblea Legislativa, ojo, por eso es que la Asamblea Legislativa no cambia el día. La Asamblea Legislativa reconoce el carácter histórico, pero es que el héroe no son los actores que firmaron los acuerdos de paz, no son ellos a los que hay que recordar, y el FMLN y Arena, dice la Asamblea Legislativa, si es que ellos son, lo voy a decir con todo el respeto, digamos el planteamiento que hacen algunos diputados, es que ellos son delincuentes. Ellos negociaron con pandillas, ellos negociaron la vida de los salvadoreños, además no solo extrajeron dinero, se aprovecharon de esos acuerdos de paz para
intereses propios, sino que negocian la vida de los salvadoreños, fortalecen a los terroristas. Y cuando me refiero a terroristas, como dice la Sala de lo Constitucional. Entonces, a ellos, dice la Asamblea Legislativa, contrarios, y hay que ser fríos, como lo dice la Asamblea, contrarios a reconocerles algún carácter heroico de firma, a ellos hay que procesarlos. ¿A quiénes? A los autores intelectuales de masacres, a aquellos que generaron víctimas donde se llevaron al niño a la guerra, dejaron a la madre sin criar a su hijo, sin contemplarlo como tal, y dejaron al niño sin madre. Y podemos ir hablando un montón de temas. Ese es el planteamiento de la Asamblea. El carácter histórico se reconoce, pero se le reconoce a las víctimas. Bueno, pero esa es una aspiración que dice todos... la Asamblea Legislativa, y por eso es que hoy no cambia el día, no cambia el carácter histórico, lo que cambia es a quién se reconoce, y es a la víctima. Que eso lo dice, te insisto, Julio, la Sala de lo Constitucional, lo dice la Corte Interamericana, lo dijo la Comisión de la Verdad, que a las víctimas... Entonces no negas el hecho histórico de los acuerdos de paz, no se niega, dijéramos, el contenido de los acuerdos de paz, lo que se niega es el resalte, es decir... No se niega lo que tuvo que haber sido. Lo que se niega es que los actores, que estas personas que firmaron, queden en la historia como los héroes. Así plantean los diputados y así es que debe de ser. Porque, por cierto, y es lo que tú me preguntabas antes de irnos a la pausa, uno de estos actores que se vio involucrado en temas de partida secreta, como es el expresidente Cristiani, que está solicitado por la Audiencia Nacional de España por la masacre del caso de los jesuitas, hoy también está nuevamente en la mesa judicial, digamos, en la mesa de justicia, si pero entiendo así. Que en el caso del licenciado Cristiani fue excluido en España de la responsabilidad. Yo entiendo que no, pero bueno, habría que ver en detalle, ¿verdad? Por lo menos aquí en El Salvador, la Sala de lo Penal esta semana se le vencen los 10 días para que conteste a la Asamblea. La Sala de lo Constitucional para anular esa protección que se hizo en el caso específico de la masacre a los sacerdotes jesuitas, para que si la sala anula esa sentencia que dio la sala del 2020, la Sala de lo Penal, el fiscal general inicia nuevamente el requerimiento e inicia lo correspondiente a la investigación del caso. ¿Cómo ves la actitud del fiscal en este proceso? El fiscal está haciendo lo que le exige la Constitución, a través de la Sala de lo Constitucional, lo que le exige el derecho internacional humanitario. Si tú te recuerdas, hay varios casos en la Corte Interamericana. Está el caso, por ejemplo, Monseñor Romero versus El Salvador, el caso de Ignacio Yacuría versus El Salvador, donde la Corte Interamericana obliga al Estado salvadoreño, que es una deuda, a que investigue y llegue a la verdad y se tome la justicia respectiva, dice en la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo este tema de reconocimiento a las víctimas? No solo se le está dando cumplimiento a las instituciones que ya te comenté, sino que además se está apartando para hacer justicia a los actores que se vuelven héroes en ese día, dice la Asamblea Legislativa. Pero ¿por qué se afirma entonces específicamente el FMLN de que se ha querido borrar la historia, que ha habido una intención de quererle borrarle al país lo que los acuerdos de paz significaron en ese momento? Porque dicen, bueno, miren, ¿cuál era la única forma de callar los fusiles? ¿Creen ustedes que los bandos en conflicto iban a ir a una paz si no se hubiera firmado una ley de amnistía? Es que, vamos a ver, la Asamblea Legislativa, y digamos, lo que dice el FMLN no concuerda con lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, en el sentido de que, contrario a ello, la Asamblea Legislativa está reconociendo un día, está reconociendo un momento histórico, pero para que no vuelva a repetirse, no para elogiar que uno pasó a la política, a aprovecharse de la política, dice, y sigue aprovechándose de la política, dicen los diputados, pero el reconocimiento de ese momento histórico, el heroísmo es en las víctimas.
¿Qué es lo que dice la resolución del año 2020? La Asamblea Legislativa debe de reconocer a las víctimas. Entonces, no se desconoce el carácter histórico o lo bueno que haya salido ahí, por ejemplo, la creación de la institucionalidad. Lo que se desconoce, ojo, es a los actores que tienen que ser procesados. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice la sentencia de la Sala y hoy lo dice la Asamblea Legislativa. Esos actores que, contrario a aplicar la justicia transicional, cambios estructurales, sociales, económicos, en vez de hacerlos, negociaron con pandillas. Y ese es el planteamiento de la Asamblea Legislativa. Hay un sector que afirma que las deudas que se tienen con las víctimas fueron bloqueadas por la derecha y olvidadas por la izquierda. ¿Comparten ustedes esa visión de los que tienen ese concepto? No solamente fueron olvidadas, sino además los atropellaron. Porque cuando sigo en el tema de justicia transicional, partiendo de que esta es la transición de un Estado donde hubieron muchas víctimas, muchas muertes, a un Estado de garantías de derechos fundamentales. Pero no solamente los olvidaron, sino además los atropellaron. Cuando la población les da la oportunidad de ser parte de un gobierno, cuando les da el mandato en las elecciones, cuando comienza el presidente Funes, es precisamente para corregir los errores que Arena tuvo, para corregir las omisiones que Arena tuvo, pero para corregir también las acciones que Arena tuvo. Contrario a eso, se plegaron ahí. Defalco de la partida secreta de 420 millones de dólares de parte del presidente Funes, negociación con pandillas, no otorgamiento de presupuestos a la salud. Estoy hablando no en simples abstracciones. Si cuando entramos en la pandemia teníamos 30 camas UCI, ¿te imaginas cuántos salvadoreños murieron a la orilla de un hospital porque no los pudieron atender, porque además no tenían el equipo los médicos? De 30 camas UCI pasamos a 1000. Estamos hablando en la construcción de un hospital que duró casi 7 meses. Entonces, todas esas deudas se tenían que haber cumplido después de los acuerdos de paz. ¿Hubo la oportunidad, sí o no? Sí. Entonces, no solo los olvidaron, sino que los atropellaron en sus derechos como tal. Pero, por ejemplo, algo que quedó en el tintero de los acuerdos de paz fue ese famoso triunvirato de el derecho que tenían los empresarios, los trabajadores y el Estado en un acuerdo, amplio acuerdo nacional. En el tema de la creación del foro de concertación nacional, así sí. ¿Qué ha pasado con ese foro de concertación nacional que entiendo funcionó, creo que 1 o 2 reuniones? ¿Cómo lo ve el actual gobierno con respecto a esa figura del foro de concertación como una especie, dijéramos, de comisión en la cual pudieran debatirse los problemas estructurales del país? Es que vamos a ver, ese foro de concertación nacional y otras instituciones que se crearon, como el Consejo de Seguridad que creó el presidente Funes, donde habían muchos actores sociales, más de 25. O el Consejo Económico Social, que tú te recuerdas, que yo fui parte, que yo me recuerdo que llegamos a nada. Era una fachada que hacen los gobiernos para decir hay diálogo, cuando ellos están tomando decisiones, pero no decisiones buenas, están tomando decisiones en contra de la población. Se hicieron alrededor, entre el presidente Mauricio Funes y el presidente Salvador Sánchez Serén, se hicieron alrededor de 262 mesas que no le ayudaron en nada a la población, más que darle dinero a las ONGs. Entonces, esos foros de concertación nacional, y yo voy a retomar unas palabras de la diputada Sueci, nosotros no tenemos, decía ella, por qué dialogar con corruptos, decía ella. Tenemos que dialogar con la población salvadoreña, que es la que nos ha mandatado a servirle en salud, educación, vivienda, infraestructura. El diálogo tiene que ser con la población salvadoreña. Entonces, ¿para qué vas a hacer mesas de fachada si las decisiones que vas a tomar ni los incluías las mesas de fachada, sino además les toman decisiones contrarias? Tengo que ir a un corte comercial. Cuando vengamos ya al cierre del programa, tenemos muchísimos temas todavía que abordar. No nos cambie. Diálogo con Ernesto López.
Bien, antes de irnos al corte comercial habíamos hecho un análisis, dijéramos, de los principales acuerdos, cuáles han sido las razones. Quisiera, doctor Argueta, en esta última parte abordar, dijéramos, cómo ustedes han visto, dijéramos, el desarrollo de esos acuerdos que quedaron pendientes, como es el caso del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Ha funcionado, no ha funcionado? El caso, dijéramos, básico de la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Qué les hace falta a estos acuerdos para que en realidad se traduzcan en hechos que beneficien a la población, o que se perciban que esos 30 años, aparte de los 12 años de guerra, en realidad están llegando a uno? Porque la oposición, si es que se le puede llamar oposición, dice que hay un retroceso en relación a 1992. Vamos a, es súper interesante la pregunta, Julio, y muchísimas gracias. ¿Cuál es el efecto de crear una institucionalidad? ¿Cuál es el efecto de crear un Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Cuál es la deuda del Consejo Nacional de la Judicatura? Que es el que hace evaluaciones a jueces y es el que propone ternas. ¿Cuál es el efecto de crear una Procuraduría General de Derechos Humanos? El problema es que se crearon las instituciones, y al crearse las instituciones, para que no me estén hostigando o estén haciendo su trabajo, entonces yo pongo al titular, pero yo le hablo por teléfono y aquí no te metas. Entonces la deuda de todas estas instituciones es responder a la población salvadoreña. El Consejo Nacional de la Judicatura tiene que hacer evaluaciones a jueces, tiene que hacer evaluación y caerle a aquel juez que está negociando, que le están pagando dinero, o a aquella secretaria de un tribunal que le están pagando dinero, pero que está dejando en la impunidad a ciertas víctimas. Ojo, cada institución en su rol tiene una deuda con la población. Si es que ser funcionario público, no dice la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias, no son derechos ni privilegios. Es una respuesta de servicio público en favor del actor principal, el soberano, quien es la población. Entonces, te puedo ir explicando la Procuraduría de Derechos Humanos. El procurador, por ejemplo, ve niños que están llevando, ve adultos mayores que los están instrumentalizando, y algo tiene que hacer. Tiene que darle, me estoy hablando de las marchas, tiene que darle respuesta a la población sin temor alguno que la Asamblea Legislativa pueda regañarlo. Entonces, el problema de las instituciones es que se crearon las instituciones, como se crea una Policía Nacional Civil, pero habían 30 homicidios en su momento. ¿Pero será diarios. problema eso de los acuerdos o problema de los que tomaban las decisiones para que en realidad funcionara como tal? Sí, es que, ojo, crearon las instituciones de apariencia, pero en la práctica, cuando yo elijo, cuando la cúpula, ojo, 2, 3 personas eligen a Javier Argueta, eligen a Julio Valdivieso, pero le dicen, no, pero es que tu función va a ser limitada, aquí no te metas. Si bien tu función es proteger a la población salvadoreña, pero aquí no te metas porque me vas a causar daño a mis intereses. Entonces, las instituciones eran una sombría, eran una protección, que la protección era para la población salvadoreña, pero al final era una protección. Eso está cambiando. Porque hoy tienes una Policía Nacional Civil, que la policía está dignificada, está combatiendo al crimen. Tenemos 0 homicidios, tenemos un plan control territorial, tenemos una Fuerza Armada. Tú me decías una pregunta al inicio, que esta gente, tú mencionabas a alguien que decía de que se ha militarizado. Pero espérate, si eso desde el presidente saca, porque la Constitución dice más atrás, que podrá utilizar, todavía más atrás. Desde 1993... se establecieron los grupos de tarea conjunta. Yo en eso he estado claro, pero el rol de la Fuerza Armada, Javier, está limitada, claro, a la soberanía, como dice la Constitución. Sí. Excepcionalmente puede ejercer funciones de seguridad pública cumpliendo ciertos requisitos. Yo ayer abordaba este mismo tema, hice esa misma pregunta, y la respuesta que me dio es que antes sí se daba el informe a la Asamblea Legislativa, antes se pedía autorización. ¿Está funcionando en este momento eso mismo? Sí, sí, sí. Es que son órdenes del constituyente, son reglas que tienes que cumplir en la democracia y se están cumpliendo. El rol de la Fuerza Armada está limitado
a el rol de la Policía Nacional Civil, que es materia de seguridad pública. De hecho, hay la sentencia, tú te recuerdas, de inconstitucionalidad, donde la sala aparta de ministro de Seguridad Pública, Munguía Payés, se está cumpliendo a cabalidad. La Fuerza Armada tiene un rol de apoyo a la Policía Nacional Civil. Entonces, volviendo al tema de instituciones, siempre se han puesto de acuerdo, siempre se pusieron de acuerdo para que las instituciones fueran tapadera de intereses, lo digo por una serie de temas, pero desplazaron a la población. Tan desplazaron a la población que se cansó la población. Ojo, y en un ejercicio electoral da 56, una cosa inédita, 56 diputados a un solo partido político. Ahora, ¿cuál es el problema de la oposición? Se siguen poniendo de acuerdo. El doctor Zamora, tú lo tuviste acá, a mí me impresionaron las declaraciones, además que hay que felicitarlo porque fue bastante sincero, transparente, y dice, voy a parafrasear, las reuniones que tenemos con los 4 partidos políticos, esto es importante para la población salvadoreña y hay que ver ese video varias veces. Nos poníamos de acuerdo, o sea, hay una mesa previa a las marchas, quién organiza las marchas, que además siguen haciendo marchas y sigue el mismo efecto. Tienen que financiar gente que no sabe a lo que llega, gente que te dice, tú le preguntas a las personas que llegan a las marchas, ¿usted está de acuerdo con las políticas públicas del presidente Bukele? Sí, estoy de acuerdo, te dice la gente que llega a la marcha. Entonces dice el doctor Zamora, nos ponemos de acuerdo pero incumplieron. ¿Quién? Una parte del FMLN llevó banderas. Habiéndonos puesto de acuerdo las otras 3 fracciones, Arena, Vamos y Nuestro Tiempo, sin duda alguna. ¿Tú me estás diciendo que quienes organizan esas marchas son los partidos políticos? Sí, y de hecho lo dijo él, nos pusimos de acuerdo. ¿Qué significa eso? Concertaciones previas, reuniones entiendo que se estaba refiriendo a la vestimenta que iban a llevar, que no querían signos partidarios. Ahí hay una confesión expresa, primero de reuniones. Ojo, primero de reuniones. Cuando yo digo, vamos a ponernos de acuerdo en que no vamos a llevar marcha, ¿dónde me puse de acuerdo? Es obvio que hay un financiamiento por parte de Arena y del FMLN principalmente, pero el FMLN para transparencia rompió el acuerdo, porque el doctor Zamora, de verdad, y lo digo sinceramente, eso se llama derecho a la verdad, lo que él hizo. O sea, le contó a la población que hay un acuerdo de organización de esas marchas. Ahora, eso lo repudia la población. Eso es donde la población quiere salud, la población quiere que su hijo tenga educación, la población quiere que sus hijos crezcan, que el padre o madre salvadoreña quiere que su hijo tenga una mejor vida de la que no se tuvo oportunidad o de la que el Estado no le dio la oportunidad. La población quiere vivienda, la población quiere caminar tranquilo en seguridad. ¿Cómo vieron ustedes el desarrollo de la marcha? ¿Cumplió el objetivo? Tú estás diciendo que infieren de que ha sido organizado por estos partidos políticos, ¿verdad? Entonces, si ellos lo organizan, si ellos lo financian, ¿cumplieron o no cumplieron el cometido? No, siguen en el mismo efecto. ¿Cuál es el mismo efecto? Que tienen que financiar y tristemente, vamos a ver, hay gente que pagándoles no quiso ir. Ojo con esta edad. Muchos dicen que retuvieron buses, que retuvieron las personas en las entradas y que eso impidió de alguna manera que la gente se manifestara. Pero la revisión que hizo la Policía Nacional Civil es temporal. La revisión que hace la Policía Nacional Civil como parte del Plan Control Territorial de prevención, ojo, prevención de seguridad para la misma gente que llega a las marchas. Si tú viste cuántos objetos o armas blancas, como se dice, encontraron, cuchillos, eso le da la misma seguridad a las mismas personas que llegan a las marchas. Pero el objeto que se logra es transgresiones físicas. El objeto que se logra es que 7 personas agredieron físicamente a un salvadoreño, que debe de ser el símbolo. Este salvadoreño que iba a trabajar en su moto quería pasar porque tenía miedo que lo quitaran, porque tiene que llevar alimento a su casa, y empiezan 7 personas no solo a insultarlo, sino a golpearlo. Ese fue un caso.
Pero el otro caso también es de otro motociclista en esta marcha. En las anteriores marchas han quemado propiedad pública, manchan propiedad pública. Entonces, esas marchas lo que hacen los partidos políticos, ojo, es generar un repudio por parte de la población y una autoliquidación por parte de los partidos políticos. Antier, ya se empezaron a salir más todavía alcaldes de Arena, pero hoy se empiezan a salir gente del FMLN. El FMLN solo tiene 4 diputados, que no hay que menospreciarlos, son representantes por residuo, pero son representantes. Pero la autoliquidación que se están haciendo los partidos políticos o autocancelación viene también, ojo, producida de esas marchas. Dicho sea de paso, es un tema que han dado y lástima que el tiempo no nos va a dar para hacer el abordaje, y es precisamente hay un rumor o un fuerte rumor de que va a venir una cancelación para los partidos Arena y FMLN como una forma de aniquilar totalmente a una oposición, si es que puede llamársele oposición, porque ahorita no hay, dijéramos, un referendo. ¿Compartes tú que efectivamente va a venir ese tema de la cancelación? No, vamos a ver, para que haya una cancelación de un partido político debe de haber un hecho que encuadre con una infracción descrita por el legislador, y posteriormente un procedimiento y por último una sanción. Eso lo dijo muy bien el presidente de la Asamblea Legislativa. Eso no es necesario, porque ellos se están haciendo el procedimiento de cancelación. Y lo digo con toda la tristeza, porque el pluralismo político que exige la Constitución debe de mantenerse. Pero cuando tú, en tu burbuja, estás sentándote en estos acuerdos que decía el doctor Zamora, y estás entendiendo que la población salvadoreña solo son los que están ahí, te alejas de la población y te autoliquidas. No se atentaría, y con esto quiero cerrar, ya tendremos oportunidad para eso, no se atenta contra un pluralismo político el hecho de que se esté analizando la cancelación de estos partidos. No, es que de hecho no se está analizando la cancelación. No, me refiero en cuanto, no por parte del gobierno, hay en el calor popular que efectivamente puede, como posibilidad, por el hecho de que se les imputa la participación en hechos delictivos, ¿verdad?, puede como mecanismo de rebote llegar a una cancelación. Los partidos políticos, un consejo, para no autoliquidarse o no autocancelarse, deben de promover políticas en favor de la población. Y eso, aunque sea duro decirlo, es unirse a los planes del Ejecutivo que van en favor de la población. Todo lo que se ha pasado están en contra, todo está en contra, y eso la población lo ha visto. ¿Dónde se manifiesta? En las urnas. Esto va a terminar en la decisión del soberano, como dice el constituyente, que es en las urnas, que es la decisión del pueblo de que terminen de desaparecer, porque digamos ya van desapareciendo, van renunciando alcaldes, van renunciando miembros, en caso del partido Arena y hoy del FMLN. Okay. Bien, hemos llegado al final del programa. Esto da para muchísimo más. Esperamos tenerte en un próximo programa con un tiempo suficiente para poder abordar. Gracias, Javier, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Julio. El gusto de verte, y primero Dios que Ernesto siga mejor. Saludos. Ok, un saludo. Pasen buenos días. Ya viene Arriba Mi Gente. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.